me lo creo ni yo, he conseguido hacer la selección de mis mejores lecturas de 2023, así que si quieres que te cuente cuáles han sido mis libros favoritos de los que he leído en 2023, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y te cuento que el vídeo de hoy ha sido, una odisea que me venía persiguiendo ya desde las últimas semanas de diciembre porque no me había capaz de elegir hacer una selección más o menos corta de mis mejores lecturas del año 2023. Ha sido un año en el que he leído muchísimos libros y muchos me han gustado mucho. Tanto que me sentía fatal dejando algunos libros fuera de la lista, como si les estuviera traicionando esas historias y todo lo que me hicieron pasar así de intensa me pongo yo a final de año. Y ahora sí que sí, empezamos con mis mejores lecturas del año. Creo que estas lecturas se merecen calma y que hable de ellas pues con el cariño que me merecen. No hay un orden en un principio, todas son muy buenas, todas me han encantado, pero bueno, el top 5 sí que está en orden, ¿vale? Que así me da un poco más fácil. El siguiente libro del que quiero hablaros, tengo que decir que es el que quizás más me ha sorprendido a mí misma de acabar metiendo aquí, porque lo tenía un poco olvidado y sin embargo, cuando me puse a hacer repaso el año fue como, ¡buah! Por supuesto, tiene que estar en mis mejores lecturas porque me lo pasé increíble, me parece una novela brillante. Estoy hablando de Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro, que es una novela de 2005 editada por Anagrama. Por si acaso no lo sabes, Kazuo Ishiguro nació en Japón, pero él ha vivido toda su vida en Reino Unido y de hecho se le considera un autor británico, además es ganador del premio Nobel. Y Nunca me abandones es una novela increíble. A mí me dijeron, no leas sinopsis, entra sin saber nada, es lo mejor. Y yo tengo que transmitir esto porque yo lo hice así y yo agradecí muchísimo no saber absolutamente nada de la trama de la novela. Así que voy a hablaros muy por encima y sobre todo de mis sensaciones y de lo que me gustó. La editorial lo define como una distopía gótica. Yo no voy a entrar a discutir nada a Anagrama, pero bueno, yo soy más del pensamiento de que se trata de una ucronía. Algo pasa después de la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de avances en algún sitio, en algún campo, que no han ocurrido en la vida real, ¿vale? Entonces este es el punto, ¿no?, en el que se crea la ucronía. Entonces este libro está ambientado en los años 90, toda la narración va a estar contada por la misma narradora que está hablando, que está escribiendo, parece, o se está dirigiendo a alguien que no sabemos muy bien, eso, desde un presente desde el cual va a ir recordando muchas cosas de su pasado, ¿no? Comenzando por un momento en el que ella era joven, era niña, adolescente, preadolescente y estaba pues como una especie de internado, podríamos decir así, como bastante elitista, tiene como unos toques de Dark Academia para mí esa parte, y recuerda su tiempo allí, sus amistades allí, cómo eran sus compañeros y las cosas que pasaban. Todo el rato juega mucho con irte desvelando cosas poquito a poco, en las cuales tú como lector vas notando qué puntos se diferencian con nuestra vida real y vas haciendo cábalas de qué puede estar pasando. En el club de lectura una de las mejores cosas que tuvimos fue todas las teorías que hicimos. Creo que podríamos haber hecho una novela paralela también bastante buena, mucho más loca a lo mejor de lo que luego es esta. Entonces creo que es un libro muy guay para clubes de lectura, es un libro que tiene muchas partes filosóficas que te anima a pensar, y creo que es un libro que, a pesar de ser de 2005, por ciertas cosas que están pasando hoy en día, disculpad que sea tan críptica, pero no quiero deciros nada, creo que tiene una gran relevancia todas las reflexiones que lanza la novela hoy en día, incluso más que en 2005 a lo mejor, ¿no? Podemos ver lo preclara que es esta novela, pero quizás hoy en día tenga aún más sentido. Tengo que decir que a mí me pareció súper sorprendente, me pareció que es una novela que juega increíble con las emociones, con las sorpresas, y que es una novela que te obliga a pararte y pensar mucho, no para entender la novela, sino las cosas que van tratando. Es como no te dejan indiferente, ¿no? Te vinculan y te hacen pensar mucho. Es una novela que va a hablar mucho de creación de la identidad, que tiene un punto de coming of age también, ¿no?, de una novela de crecimiento en cierta manera. Habla mucho de amistad, de relaciones personales, de buscar nuestro lugar en el mundo y de aceptarlo o no. Es un libro que tiene una adaptación al cine que yo quería ver,
pero luego no la he visto porque me gustó tanto la novela que dije, es que no quiero que me toquen nada de las cosas que yo me he imaginado. Entonces, de momento no la he visto, la tengo ahí en la recámara por si me apetece en algún momento. El siguiente libro que ha marcado mi año 2023 ha sido La Antártida del Amor de Sara Strindberg, que ella es una autora sueca. Es una novela de 2018, pero que en España la ha publicado en 2023 la editorial Nórdica. Eso sí, es una novela que recomiendo únicamente cuando estéis bien y cuando estéis un poco en modo sufrir y que os apetezca una lectura que va a remover y que os va a hacer sufrir. Tiene una protagonista y una narradora que es la misma persona, que es un personaje muy gris. Es un personaje que no vas a poder evitar juzgar en muchas ocasiones, estar enfadada con ella. Y claro, a veces parece como que necesitamos más empatizarnos y que haya buenos y malos, ¿no? de una forma muy clara. Y aquí esto no sucede. Os cuento, nuestra narradora es Ini, y comienza a hablar de una forma, la novela comienza como de una forma muy etérea, y así como muy intrigante, porque bueno, está como una persona describiendo el paisaje que la rodea. Es un paisaje muy bonito, es un paisaje frío, parece como que se va elevando y va pudiendo ver como más cosas a su alrededor, y a pesar de que es un paisaje bonito, pero es un paisaje normal, tiene un punto como de descubrimiento, ¿no? Para la persona que nos está hablando. Seguimos leyendo y esto es en las primeras 3 páginas. Nos damos cuenta de que Ini ha muerto y nos está hablando, pues digamos, una especie de conciencia suya, ¿no? Y ahora ya pues ha abandonado su cuerpo, ha abandonado su vida, y todos los dolores que conllevó, pues de repente puede ver el mundo con esos nuevos ojos y está teniendo un momento de gran descubrimiento de la naturaleza. Y nada, después de ese comienzo, ¿no? Como digo, pues eso tan etéreo, tan casi lírico, ¿no? Por cómo está descrita la naturaleza, descubrimos con horror que Ini murió asesinada, brutalmente asesinada. Poco a poco, a lo largo de la novela, vamos a ir conociendo los detalles de su muerte, cómo llegó hasta ahí, cómo sucedió la muerte con detalles. Por eso digo que también es muy cruda de leer, es muy complicadas algunas escenas, y cómo ella se queda de esa forma de conciencia, ¿no? En el mundo, va a ir viendo a las personas que la han sobrevivido, ¿no? En este caso son sus padres y sus hijos. Y vamos a ir viendo el presente de estas personas, cómo se enfrentan a la muerte de Ini, y también a través de recuerdos vamos a ir viendo cómo ha sido toda la vida de Ini, ¿no? Y yo creo que te requiere el libro tener una mente muy abierta para leerlo. Ini es una persona que vive con una serie de adicciones a las drogas, se prostituye durante un tiempo, hace cosas con sus hijos bastante complicadas. La relación de sus padres también fue muy dura. Y cosas que le pasaron en su infancia, desde luego marcaron cómo luego ella es de adulta, y las cosas que le pasan al final. Toda la novela reflexiona, ¿no? Como la muerte de Ini no deja de ser la suma de una serie de decisiones. Nos enseña cómo la muerte para ella, que es el fin de todo al final, también es el fin del sufrimiento, ¿no? Es el único momento en el que al final deja de sufrir, pero también el quedarse allí. Es bonito, puede seguir acompañando a sus seres queridos, pero les ve sufrir y no puede hacer nada para evitarlo, por ejemplo, ¿no? Tiene escenas absolutamente descorazonadoras, ciertas cosas de sus padres, cómo la buscan, las cosas, bueno, el duelo, cosas con sus hijos. Tiene escenas tremendas que a mí me rompieron. Recuerdo que iba leyendo en un tren y hubo un momento que digo, estoy dando el espectáculo una vez más, porque es que se me caían los lagrimones. Cómo aborda la maternidad y las relaciones madre-hija, tanto de Ini con sus hijos, pero sobre todo de Ini con su madre, a mí me rompieron por todos los lados. Es una novela que cuenta muchos horrores de una forma muy bonita, y eso es algo que yo me fascina cuando los autores y autoras lo hacen así, porque siento que te ataca desde 2 puntos, ¿no? Va a tu, no sé, como a tu receptor de estética, ¿no? De lo bonito que está escrito, pero también va a todas tus emociones y es como ¡pum! Y te rompe, la verdad. Si tuviera que definir esta novela con una palabra, creo que sería devastadora, sin duda. Me dejó muy rota, pero me encantó leerla. El siguiente libro del que quiero hablaros es Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, una novela de 2019 editada por Anagrama. Me encantó. Es que me encantó. Mariana Enríquez escribe una novela oscura,
a una parte da un poco así como de mal rollo, pero sobre todo es perturbadora y hacen algo así como una especie de, como de terror social, ¿no? Yo creo que se inspira en cosas que suceden o que han sucedido en este caso en la realidad argentina para crear una especie de historia con toques fantásticos, y yo que soy una cobardica lo leí sin ningún problema, así que si esto es algo que se echa para atrás, pues que no lo haga. Es una de esas historias súper atrapantes y con mil detalles, y notas que aquí Mariana Enríquez no da puntadas sin hilo, ¿no? Tengo que decir que es un libro que mucha gente me ha contado que le ha costado entrar, que más o menos hasta las 120 páginas se le hizo lento. Yo personalmente tengo que decir que desde la página 1 estuve enganchadísima, estuve en estado de gracia con esta novela, me encantó cómo escribe Mariana Enríquez. Es un libro que va a estar ambientado principalmente en Argentina, aunque bueno, va a tener algunas partes que están en Londres, y va a estar ambientada en la segunda mitad del siglo XX principalmente, y realmente es un libro que no se puede entender sin comprender la realidad argentina del momento. O sea, sí, claro que se puede entender el libro, pero quiero decir que si tienes conocimientos y si te esfuerzas en vincularlo a la realidad argentina de los momentos que va narrando, la novela cobra un sentido y una profundidad muchísimo mayor. Por ejemplo, hay gran parte del libro que sucede cuando todavía está la dictadura militar de Videla, y entiendes más, ¿no?, las ciertas referencias que se van haciendo de por qué van por unas carreteras y no por otras, por qué los cadáveres que dejan a su paso ciertas personas se pueden camuflar fácilmente con todos los que va dejando la dictadura. Y creo que es muy importante, y aún más en el contexto actual, no perder de vista todo lo que sucedió y no olvidar la historia, y más la historia reciente. En cuanto a la trama de la novela, todo comienza con un padre y un hijo que están yendo pues, de viaje. No parece como muy claro si están huyendo o de qué, o porque tienen que hacer las cosas un poco como a escondidas. Y bueno, parece que están yendo, ¿no?, a casa de los abuelos. Aprendemos durante ese viaje en coche, ¿no?, que la madre, ¿no?, de esa familia ha fallecido hace poco, y bueno, están todavía en pleno duelo tanto su marido como su hijo. Y bueno, van a visitar a la familia, a los padres de Rosario, que es esta mujer. ¿Qué pasa? No parece una visita familiar agradable, sino que hay algo más oscuro que lo rodea, y bueno, vamos a ver que esta familia es una de las principales familias de poder dentro de la orden, que va a ser algo así como una secta o un culto donde bueno, tratan de contactar con diferentes divinidades para conseguir cosas que no os voy a contar. Precisamente este padre, que se llama Juan, es una especie de medium, es alguien muy importante para los objetivos de la orden, y él va a tratar toda la novela principalmente de proteger a su hijo. Es un libro donde vamos a tener un contexto social muy claro y realista, pero luego vamos a tener como una historia llena de fantasía, de toques de terror. Podemos llamarlo realismo mágico, pero no me da esa sensación exactamente, ¿no? Es más como folclore, santería, todo este tipo de elementos todos metidos y que funcionan súper bien. No sé, a mí me dices que esto pasa y me lo creo, ¿sabes? Me gustaría nunca estar cerca de donde pase, pero si pasa dices, mío, podría ser perfectamente. Es un libro que para mí tiene dos pilares temáticos principales, y por un lado es la familia, especialmente vamos a ver mucho esa relación paterno-filial, y por otro gran pilar es el poder. Hay muchos guiños muy divertidos a Stephen King, mucho. Se nota que Mariana Enríquez le gusta, empezando porque llama a Stephen a uno de sus personajes, pero no va a ser para nada el único. También bebe mucho y hay muchas referencias a literatura de terror clásico, ciertos personajes, cierto tipo de escenas, cierta forma de crear las cosas. Igualmente se crea una novela absolutamente original porque ella utiliza esas cosas a su antojo. Vamos a ir cambiando de diferentes narradores, vamos a ir adelante y atrás en el tiempo. Me parece una novela fantástica, completísima, me lo pasé de maravilla, me escamó, me tuvo intrigadísima. Buah, brutal. No sé qué esperaba de esto, pero sin duda ha superado todas mis expectativas y me ha parecido brutal. La siguiente novela de la que quiero hablaros es La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Es una novela de 1925 que yo leí además con dos ediciones diferentes, porque yo tenía la edición de Alma, que la verdad que es muy bonita, ilustrada y con una traducción que me pareció bastante buena, pero también cogí de la biblioteca, que tenían la edición de Cátedra, que viene comentada y con un montón de
de información extra que pude leer después y demás, y me sumergí de lleno en el mundo de la señora Dalloway y la verdad se convirtió en una de mis novelas favoritas. Me pareció deliciosa, cortita, perfecta. Al final sucede únicamente en casi pues medio día o bueno, un día, podemos decir una jornada en un día de verano londinense de 1923, donde Virginia Woolf, acompañando una serie de personajes, lo que hace realmente es un gran retrato social de ese momento, donde no diría que es un retrato que salga nadie especialmente bien favorecido, quizás Londres sí, que es uno de los grandes personajes. Nos muestra un momento, ¿no?, en el que la sociedad británica y la sociedad londinense se está recuperando de las heridas de la Primera Guerra Mundial, pero nos muestra como sí, se está haciendo un gran esfuerzo por seguir hacia adelante, pero también se está dejando un poco atrás a quienes han luchado y quienes nos han permitido eso y vuelven de una forma complicados, vuelven enfermos. También nos habla en muchas ocasiones de la sociedad y de la gente como muertos vivientes, los define así, ¿no? Es muy llamativo, una gran hipocresía social todo el rato, la importancia de las apariencias por encima de lo que son las personas. También habla mucho de salud mental esta novela, pero o sea, mucho en dos de los personajes principales, la estigmatización, ¿no?, a las que estaban sometidas las personas que sufrían así en ese momento. No es una novela que pueda decir que es fácil de leer, sencilla, que puedas leer en el autobús. A mí no me lo pareció, pero tampoco me pareció complicadísima. Creo que requiere atención, pero si se la das, puedes sacarle mucho partido y puedes seguir perfectamente. Es cierto que aquí ya Virginia Woolf utiliza el flujo de conciencia y va cambiando de diferentes personajes casi sin que tú te enteres, sin avisarte, ¿no? Va cambiando de cabeza en cabeza. Voy a hablaros evidentemente de la protagonista que da nombre a la novela, Clarissa Dalloway. Ella es una mujer madura de una buena posición social, está casada desde hace tiempo con un conservador, tienen una hija adolescente, tiene una vida bien, buena, y ella sabemos que ha estado enferma, ¿no?, y se está todavía como recuperando de ello. A lo largo del día, esa noche ha preparado pues como un evento, una fiesta en casa, entonces tiene que hacer una serie de preparativos donde la vamos a ir acompañando y al mismo tiempo pues es un día que va a ir recibiendo diferentes visitas, se va a ir encontrando con gente, entonces vamos a ir conociendo tanto a la propia Clarissa, su vida y su realidad del momento, como con también otras personas, ¿no?, que van a ir creando ese retrato social, porque vamos a ir viendo personas de los diferentes sexos, de diferentes contextos sociales, con diferentes ideas, y entonces, bueno, al final vamos a tener en muy pocas páginas un retrato social súper completo y muy certero, en mi opinión. El trabajo de construcción de personajes para mí quizá brilla especialmente tanto en Clarissa como en Septimus, que son como dos caras de la misma moneda. Son dos personajes que tienen muchas cosas en común, también son personajes muy diferentes, que nunca llegan a conocerse, pero que funcionan como contrapunto el uno del otro. Yo creo que Septimus realmente encarna todo lo que son los miedos y los grandes problemas de la sociedad, como puede ser el dolor, la enfermedad, la culpa, el pasarlo mal. Todos son nuestros miedos, pero que hacemos como que no están. Sobrevivimos un poco mirando para otro lado y a lo mejor dejando demasiado solas a las personas que están así. Es una novela que habla mucho de Londres, es una novela que habla del paso inexorable del tiempo, que habla del fin de la juventud, que habla de los amores pasados, de los días que se fueron para no volver, habla de la soledad, y luego también en un plano mucho más ligero, ¿no?, también habla, ¿no?, de los nervios y de la ansiedad de cuando eres el anfitrión de un evento y quieres que todo salga bien. Me encantó La señora Dalloway, me parece una novela fantástica, genial para irse introduciendo en la ficción de Virginia Woolf. El siguiente libro del que quiero hablaros no es otro que El retrato de casada de Maggie O'Farrell, que está editado por Libros del Asteroide y es un libro que se publicó también en 2023. Yo soy muy poco objetiva siempre en general, pero aquí menos, porque a mí me encanta Maggie O'Farrell. No me imagino que ella pueda escribir algo que a mí no me guste. En este caso hace una biografía novelada de Lucrecia de Medici, que fue una de las hijas del gran duque Cosimo de Medici. Es una novela que nos va a llevar hasta el Renacimiento, hasta el siglo XVI, y nos vamos a mover entre Florencia y Ferrara.
Lucrecia, que es un personaje histórico real, no sabemos demasiado de ella, pero sí que se sabe y siempre hay como un poco de misterio, ¿no?, en torno a su muerte, y siempre se cree, ¿no?, siempre se ha creído, se dice que fue asesinada por su marido. Y bueno, a partir de este dato histórico que se narra al principio, Maggie O'Farrell lo que hace es reconstruir, imagina, ¿no?, una biografía de Lucrecia de Medici. Es una historia que no lees tranquila, no solo porque ya intuyes como ese final, ¿no?, de la historia que ya sabes, sino porque va a ir alternando, ¿no?, la vida de Lucrecia desde el momento de su concepción, vaya, literalmente desde ahí, con capítulos que están cuando ella ya es bastante mayor y su muerte está cerca, y de hecho ella intuye que la van a matar. Son escenas que están narradas de una forma muy angustiante y con las que tú sufres mucho. Además, porque es una niña, es que es muy pequeña, que está sola porque se la casa con 13 años. Entonces, bueno, vemos que unas partes un poquito más luminosas, que son su infancia, que están allí en Florencia, en el Gran Palacio de los Medici, donde se nota un montón que Maggie O'Farrell ha investigado un montón, porque hay muchos detalles de cómo era la vida en este momento, cómo era el rol de las mujeres. Hay una parte muy muy cotidiana que a mí me gustó mucho, ¿no?, de cómo era la vida en la corte, los días absolutamente normales, también los días de fiesta, las bodas, los funerales, las ropas, qué podía hacer cada persona, cómo era el día a día de los niños, y también, bueno, secretillos, ¿no?, de la propia corte, que son súper curiosos, para que está narrado de una forma genial. Yo es que estuve dentrísimo en cada momento de esta novela. Yo la quiero mucho a Lucrecia, la verdad es uno de los personajes literarios de mi año. Este es un libro que hay un momento que es una despedida que a mí me rompió, o sea, llorar, pero vamos, a mares enteros. No sé por qué me tocó tanto ese momento, pero me pasó así. Y es un libro que, bueno, que da mucha penita, ¿no?, porque cuando ella se va a su casa y ya la casan, se tiene que ir a casa del marido, a Ferrara, y a ser allí ella la futura duquesa, está muy sola, ¿no? Entonces sientes como una gran soledad y empatizas mucho con ella, cómo su rol cambia, cómo ahora tienen ciertas obligaciones, y creo que eso está narrado muy bien para entender muy bien cómo se hacía el rol de las mujeres de alta alcurnia en el Renacimiento italiano. Destaco el final de esta novela, me pareció de 10, absolutamente inesperado, y me pareció como el broche de oro que Maggie O'Farrell le podía dar a esta historia. Además, bueno, viendo el título, el retrato de casada ya nos lleva, pues eso, al mundo del arte, que es algo que, si pensamos en Renacimiento, es muy fácil que relacionemos. Y bueno, vamos a ver también pues ciertas curiosidades y detalles de cómo se hacían las pinturas en ese momento, cuál era realmente el papel de los grandes maestros y de su taller, cómo funcionaba todo. Muy interesante, es un libro que me encantó y sin duda está en mis mejores lecturas del año, vamos, sin duda ninguna. El siguiente libro del que quiero hablaros también es absolutamente genial, me gustó muchísimo, también lo leímos en mi club de lectura, y no es otro que Heredarás la tierra, de Jane Smiley, una novela de 1991, pero que ha sido, o 90, no sé, en el 91 ganó el Pulitzer, y que ha sido este año recuperada por Sexto Piso. Empezaré diciendo que es una reescritura del Rey Lear de William Shakespeare, por si ya la habéis leído, lo habéis visto representado, que quizás os puedan sonar ciertas cosas, pero ¿qué pasa? Que Jane Smiley no está contenta con ciertas cosas, ¿no?, en el presente, en los 90, con ciertas cosas de las que Shakespeare hace, y decide como darle una vuelta, y está muy bien. No es necesario para nada haber leído el Rey Lear, de hecho yo lo leí después. Me parece una novela súper redonda que tiene un montón de detalles. Es muy difícil decir qué es, porque es un drama familiar, pero también tiene algo de novela judicial. Hay puntos que dices, esto es como de thriller, también es algo como rural, es el fin de una era. Bueno, tiene un poco de todo. Al final nos va a mostrar el fin de un estilo de vida, al mismo tiempo que una familia se descompone. Va a estar ambientada en los 70 en un condado que creo que se llama Zebulon, que está en Iowa, no sé ahora mismo si es ficticio o no, pero da igual, donde vamos a conocer a la familia Cook, que van a ser nuestros protagonistas. La familia Cook tuvo, pues heredó, no sé, pues unas tierras bastante malas, y con el trabajo de generación tras generación se ha convertido en una de las granjas, en uno de los terrenos
pues más beneficiosos y más buenos de esa localidad. La familia Cook tiene unos terrenos que tienen 1000 acres y de hecho pues la novela en inglés se llama así. Pero bueno, diré que Heredarás la tierra me parece un título brillante, o sea, la persona que tradujo esto y le dio esa vuelta, mis dieces, la verdad, increíble. Además, como dijo muy bien alguien en el club de lectura, Heredarás la tierra tiene esa dicotomía que tiene la novela de que no sabes si es algo bueno o es casi una maldición, ¿no? Según como te suene. Y bueno, cuando empieza la novela, el patriarca en ese momento, que es Larry Cook, decide casi de un día para otro, es mayor, pero bueno, tampoco tanto, que les va a heredar a sus hijas ya las tierras, que él ya no quiere saber nada, que se jubila, ¿no? Entonces tiene 3 hijas y todos están sorprendidas, pero dicen que vale, que sí. Pero otra, la más pequeña, aquello le parece un poco mal y dice que no. El padre se enfada muchísimo, casi como que la despierra de pasar por allí. Justo esta hermana pequeña, que es Caroline, vive fuera, es abogada, y las otras 2 sí que viven en la granja con sus maridos y sus familias. Entonces, bueno, ya aquí empieza a haber como bastante tensión en la familia, ya es algo como muy atemporal, ¿no? Eso de que las herencias realmente tienen el poder de romper familias y de enfrentar a unos con otros. Eso no va a ser lo único atemporal de la novela, ya sabéis, porque va a hablar, por ejemplo, del dolor de una mujer que quiere ser madre y no puede, va a hablar de crisis matrimoniales, habla de egos, habla de las cosas que duelen en el pasado y que quedan enquistadas y que no se tratan, habla de traumas, bueno, habla de muchísimas cosas. A partir de este suceso, las hijas que sí que han heredado, digamos, la tierra, van a empezar con sus maridos pues a tener nuevas ideas, a querer hacer las cosas, y esto les va a enfrentar con su padre. El padre es una figura tremenda, horrorosa, yo no lo podía soportar. La figura del padre va a estar todo el rato creando conflictos y tú como lector no sabes realmente qué está pasando, igual que los propios personajes no lo saben. Toda la novela está narrada desde el punto de vista de Ginny, que es una de las hijas, la hija de en medio, por edad. Todo esto pasa en un contexto donde de repente hay alguien que vuelve al pueblo después de mucho tiempo fuera, que va a ayudar un poco a contextualizar también la sociedad de Estados Unidos de ese momento, ¿no? Que son las consecuencias de la guerra de Vietnam. También nos va a hablar de la llegada de nuevas ideas al campo, como de ciertas tecnologías, ciertos avances, las ideas más de cultivar de una forma que sea más ecológica. Bueno, como que todo está cambiando, ¿no? Y eso es como siempre, las nuevas generaciones se enfrentan a la vieja guardia, que siempre han hecho las cosas de una manera, en un contexto súper asfixiante también, que es un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe todo de todos, donde da igual lo que hagas, lo mal que te portes, de puertas adentro para tu casa, si tú el domingo vas a la iglesia, eso es lo que cuenta, ¿no? Ese tipo de ambientes. Vamos a ir viendo cómo Ginny, nuestra protagonista, es alguien que era como, bueno, siempre tímida, siempre ha estado como con sus ideas para adentro, primero un poco a la sombra de su padre y luego la de su marido, y en este momento que se decide empezar a hablar, a decir sus ideas, cómo esto le va a causar diferentes problemas y cómo va a tener que luchar si es que quiere hacerse oír. Va a tener que enfrentarse también a ciertas cosas que ocurrieron en el pasado, principalmente tras la muerte de la madre de esta familia, cuando las 3 hermanas, pues quedaron huérfanas de madre, ciertas cosas que han quedado ahí como paradas en su historia. Es un libro que para mí tiene un plot twist que no viven por ningún sitio y que es uno de los grandes plot twists del año para mí. Es una novela que habla de mucho dolor, habla de muchos traumas, habla de relaciones familiares muy, muy complejas, habla de grandes enfados y las cosas que llegamos a hacer cuando nos enfadamos. Hay un punto que yo pensé que es esto, un thriller de repente, ¿qué está pasando aquí? Hay partes muy, muy dramáticas, pero hay otras que son para mí muy divertidas. En el club de lectura el libro gustó bastante, aunque hubo luego una escisión, ¿no? De cara al final, que hubo gente que no le gustó demasiado. A mí me gustó, lo tengo que decir. Me pareció un final no complaciente, pero sí realista. Me pareció un final muy, muy realista. Es cierto que como lector a lo mejor puedes echar en falta alguna confrontación, alguna conversación más concreta y algo así para acabar de atar algunos hilos, pero bueno, es que en la vida no siempre ocurre así, ¿no? Tú quieres saber ciertas cosas y hay conversaciones que no se te da la oportunidad de tener. Es un libro que te va a enfadar muchísimo. Hay escenas y hay personajes que odias con todo tu ser, o sea, que no vas a poder soportar, igual que hay otros que van a tomar decisiones que no vas a estar de acuerdo y decir, qué liada, ¿por qué haces esto? Hay otros que vas a odiar. Y luego no puedo dejar de mencionar, ¿no?, lo potente que es como Jane Smiley aquí utiliza la naturaleza
no solo para ambientar y para contextualizar, sino para crear una especie de relación con los personajes. No se puede entender la vida en Zebulon, la vida de estos personajes lejos de esos acres, lejos de esas tierras, como la naturaleza da, la naturaleza quita, y cómo hay muchas veces como se van simbiotizando, ¿no?, la naturaleza y los personajes según las cosas que ocurren. Esto funciona de forma brutal, es un novelón y solo puedo recomendarosla hasta el infinito. Y ya entramos en el top 5 de mis mejores lecturas de 2023. No sé cuántas horas llevaremos aquí charlando, así que, oye, igual páralo, cógete, no sé, un cafecito, unas galletitas, unas palomitas, lo que tú veas. Queda menos, pero queda un poco todavía. El libro que está en el top 5 de mis mejores lecturas de 2023 es Tan poca vida, de Hania Yanagihara, editado por Lumen, una novela de 2015. Diría que se va a ir a favoritos de la vida. Ha sido una lectura genial, dolorosa, sí, pero muy bonita. Es un libro que también llevaba mucho tiempo en mis estanterías, también llevaba años en mis estanterías y nunca me atrevía a leerlo, porque aunque la mayoría de las personas que yo había conocido les había gustado mucho, también había otras personas que lo habían tenido que abandonar por lo duro que era, y yo tenía un poco de miedo de, madre mía, ¿qué puedo encontrarme aquí? Y también es cierto, no voy a mentir, había una parte que me estaba en plan, cuán exagerado puede ser la gente que puede pasar en un libro para decir, no puedo leerlo, ¿no? Claro, y es que cuando lo lees te das cuenta, bueno, ¿por qué? Es un libro que, al igual que he hecho con Nunca me abandones, tampoco voy a entrar en la trama. Yo entré sin saber absolutamente nada, más allá de que estaba ambientada en Nueva York y que iba sobre todo de 4 amigos, y creo que lo voy a dejar ahí en relación a la trama. Bueno, algún detalle os cuento, pero creo que es bueno sumergirse en ella sin saber nada más. También digo, oye, si hay algunas temáticas por ciertas cosas que has vivido o porque no quieres leer sobre ciertas temáticas en concreto, sí te animaría a buscar en internet antes de leer este libro trigger warnings o qué temas toca, para saber si lo puedes leer o no. A nivel es duro, es un libro muy duro, es un libro muy dramático, pasan muchas cosas malas, tremendísimas, pero yo tengo que decir que yo no me rompí a llorar, lo cual no significa que hubiera sido fácil de leer hasta el momento, hasta muy al final, porque claro, muchas de las cosas que tocas son tan tremendas, y menos mal a mí no me han pasado y espero que no le pasen a nadie, aunque sé que no es la realidad. Es algo tan fuerte las cosas que habla, que si no las has vivido puedes pasarlo súper mal, pero creo que nunca puedes llegar a imaginarte lo que pasa. Y yo lo leí sobrecogida y afectada, pero no fue hasta el final, donde de repente pasan cosas que son sentimientos con las que todos podemos identificarnos, cuando mi reacción ya fue la llorera, yo creo, de acumulación de todo lo que había leído y cómo llega hasta ahí. Es un libro que leímos en mi club de lectura y hubo un debate bastante interesante y bastante fuerte. Creo que a mucha gente le gustó, a la mayoría nos gustó, pero bueno, hubo gente que no, y hubo personas, y luego he visto más reseñas que un poco hay ciertos lectores que lo enfocan de esa manera, ¿no?, que dicen que hay como una especie de, como de regodeo en el dramatismo, o que incluso se llega a banalizar. Se dijo en el club de lectura con ciertas cosas de casi de recrearse, ¿no?, en el dolor de una persona. Yo tengo que decir, y esta es mi experiencia personal y mi visión del libro, que no es así. Y de hecho en el club de lectura personas contaron experiencias propias, experiencias de gente con la que han trabajado, que si lo del libro es fuerte, se llegaba incluso a aumentar. Entonces, en ningún caso creo que el libro no sea realista. Creo que no nos haya pasado a nosotros o a gente cercana a nosotros es una cosa que agradecer, pero no significa que no ocurra en la realidad. Entonces, yo aquí sí que hago una defensa del libro en cuanto a su realismo. Es muy duro, es muy dramático, se pasa muy mal, pero no me parece que eso haga que no sea verídico, y de hecho creo que es un libro que te ayuda a entender la forma de ser de algunas personas que han vivido ciertas cosas. Es un libro muy dramático, pero también es un libro que tiene puntos súper luminosos, ¿eh? Tiene partes que son bellísimas, que habla fundamentalmente de amistad y habla de familia. Es cierto que va en un principio sobre todo hay 4 amigos que son como, bueno, los que seguimos a lo largo de la novela, aunque va a haber uno que es más protagonista que los otros, porque bueno, hay un misterio alrededor de él. Pero luego hay una serie de personajes secundarios que tienen presencia en gran parte de la novela,
que son algunos de los que yo me llevo en mi corazón para siempre. Es un libro que yo he sentido que todos los personajes están construidos de una forma increíble, de una forma muy muy profunda, que te los crees, son poliédricos, son complejos, toman decisiones que no siempre están bien, decisiones que para mí les convierten muy en personas, más allá que en personajes. Vemos a 4 amigos, ¿no?, que se conocen en la época de la universidad y cómo van a ir creciendo a lo largo de sus vidas, cómo van a ser sus vidas personales, cómo van a ser su vida laboral y cómo, bueno, hay idas y venidas como en todas las amistades. También es muy interesante como de los 4 protagonistas son muy muy diferentes entre sí, vienen de familias diferentes, tienen orígenes diferentes, tienen contextos económicos diferentes y se dedican a cosas muy distintas. Va a hablar sobre todo de creación de la identidad de todos ellos, pero también va a hablar de la cuestión racial, va a hablar de diferencias sociales, bueno, y como digo, sobre todo va a hablar de familia y de los otros muchísimos temas grandes que no voy a mencionar para que podáis ir en blanco al libro. Tengo que decir que este es uno de los pocos libros que hay una escena tan brutal que yo tuve que dejar de leer físicamente. ¿Sabéis cuando a lo mejor en las películas hay una pelea que se están peleando violentamente? Yo me tapo los ojos, ¿no? Como, aunque sepa que es falso, no lo puedo ver. Pues hay un momento del libro que hay una escena de tanta violencia que me pasó lo mismo, en plan, no podía leer. O sea, creo que nunca me ha pasado algo así. Es decir, no puedo físicamente leer esto y tuve que parar. Y no es para nada lo más horrible del libro, pero cómo está contado me parece brutal. El estilo de la autora es muy sencillo, no destaca, no hace aquí grandes juegos literarios, porque yo siento, no porque no sepa, porque luego sabe crear escenas brutales, sino porque quiere que la fuerza de la novela no quiere distraerlo de la trama, de lo que está pasando de los personajes. Sentí muchísima pena cuando se acabó este libro, porque claro, estuve leyéndolo más de un mes, o no, en torno a un mes, de que esos personajes ya no estuvieran en mi vida, en el que no iba a saber más cosas de ellos, ¿no? Tuve un duelo real de decir, no quería leer otra cosa. Está muy triste que se hubiera acabado este libro. Quiero mucho a todos los personajes del libro, ya los sentía como parte de mi vida y sentí mucho cuando se acabó el libro por no poder compartir más tiempo con ellos. El siguiente libro del que voy a hablaros, que está en la posición número 4 de mi top de lecturas, y estoy hablando de El dios de las pequeñas cosas de Arundhati Roy, que es una novela de 1997 que está editada por Anagrama. Este libro fue una súper sorpresa para mí, es un libro del que llevo años oyendo hablar, es del 97, ya tiene tiempo, pero no sé por qué, no, estaba ahí en mis estanterías, no lo daba leído, lo leí este año con 2 amigas y fue una experiencia preciosísima. Voy a animar muchísimo a que lo lea la gente. Leyendo la sinopsis de la editorial, lo comparan con 100 años de soledad y habla de realismo mágico. Yo no lo veo, no creo que sea una comparación acertada, si os soy sincera, o yo no he conseguido verlo. Sí que tenemos una saga familiar aquí también, vamos a conocer, creo que son 3 o 4 generaciones de una familia que vive en la región de Kerala, en India, y bueno, van a pasar cosas, pero yo no veo realismo mágico como tal. Hay algunas cosas que dices, vale, sí hay toquecillos, pero no es una novela de realismo mágico, en mi opinión. Aquí sí es muy importante el cómo se cuenta la historia. La historia es brutal, pero el estilo también es algo que no puedes dejar de comentar cuando hablas de este libro una vez lo has leído. Es una prosa preciosa, trabajadísima, con un montón de lirismo, de belleza, y utiliza un montón de recursos, las elipsis, bueno, los cambios de personajes, los cambios de tiempo, todo crea como un trabajo que es como una especie de puzzle en lo que tú con el paso de las páginas vas a ir teniendo como poco diferentes imágenes hasta que no llegas a la última página, no consigues el cemento que une todo y puedes verlo todo al completo. A mí cuando pasa eso es una de mis experiencias literarias favoritas, donde te das cuenta que todo está desde el principio. Es uno de esos libros que tú acabas y lees los 2 primeros capítulos y flipas, porque ves cosas absolutamente diferentes a la primera vez que los has leído. Creo que es un libro que me parece alucinante, o sea, alucinante. Como os decía, habla de 3 generaciones de una misma familia a la que vamos a ir conociendo todas sus alegrías, pero también todos sus
devenires y todas sus desgracias, que son bastantes, la verdad, y vamos a ir también atrás y adelante en el tiempo, y esto es lo que fomenta mucho esa parte de puzzle, de ir montando y de ir entendiendo las cosas poco a poco, porque la autora va a ir contando las historias a través de diferentes sucesos que cambiaron la vida de las personas y que luego vamos a ir viendo cómo hay un hilo que une todas, pero que no eres capaz de verlo hasta muy al final, ¿no? Hay muchas cosas que intuyes pero no se dicen, hay muchas cosas que tú intuyes pero los personajes no, y no se dan cuenta nunca y no sabes cómo hacer para decírselos. En el presente de la novela, digamos, vamos a tener a un personaje, una chica que está volviendo a India después de pasar mucho tiempo fuera y se va a reencontrar con su hermano gemelo 23 años después. Vamos a ver cómo esos hermanos gemelos, por qué han estado 23 años separados, y vamos a ver cómo de niños tenían una relación muy especial, se nos dice mucho, y aquí quizás exista esa especie como de realismo mágico, aunque no termina de explotarse, de que son gemelos y que ven lo que ve el otro, oyen lo que ve el otro, no hace falta decirse las cosas porque tienen como una conexión especial, y eso la autora juega muy bien con eso porque a veces te lo das desde un punto de vista y luego desde otro, y tú luego piensas, oye, pero esto también lo está sabiendo el otro, y esto cobra una dimensión aún más fuerte. Es una novela donde muchas veces las desgracias se cuentan de forma velada para no escribirlas claramente, pero lo suficientemente para que tú, lector, estés entendiendo lo que está pasando. En la infancia de estos niños, dentro de las muchas cosas que cambiaron en un día, una de ellos es cómo su prima, que había venido de Reino Unido a visitarles, muere en un accidente y cómo eso cambia todo. Y uno de los grandes misterios va a ser como qué pasó ahí exactamente. Toda la novela hay varios elementos que se repiten, que son bastante simbólicos, y uno de ellos es un río, y yo me sentía absolutamente como atravesada, sumergida en ese río que pasa y que tiene escenas que son absolutamente brutales. Es un elemento que la autora utiliza muy bien todo el rato, recurrentemente, dándole diferentes significados, y también tiene esa sensación del río que te lleva, el río que también te da vida y el río que te la puede quitar, ¿no? Vamos a ver muchas injusticias, vamos a ver también, de nuevo, se centra mucho en las pequeñas cosas del día a día, en lo cotidiano, muchas veces en el papel de la mujer dentro de las familias, qué pasa si te sales del camino marcado, y al mismo tiempo creo que quizás esta parte yo no le pude sacar suficiente partido porque tengo menos conocimiento de política y de revoluciones y de cosas que se han dado en India. Hay puntos que también, imagino que si lo conoces, está ambientado en un momento concreto donde estaban habiendo cambios en el poder, donde estaba habiendo diferentes revueltas, y eso también sale, ¿no? Lo vemos como en las orillas, ¿no?, de la vida de esa familia, cómo se van viendo estas cosas. Como veis, a mí personalmente me pareció una novela brillante y tiene el orgullosísimo cuarto puesto en este top de lecturas del año 2023 y desde luego de mis lecturas favoritas de la vida. Este me ha costado muchísimo, ha estado arriba, abajo, no sabía dónde ponerlo todo el rato, pero finalmente, bueno, se queda en una medalla de bronce maravillosa, y es El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga, editado por Lava. Es una novela de 2023, pero es que este libro tenía que estar sí o sí. Es el libro que he leído este año 2 veces. O sea, lo leí no sé si antes de que saliera o justo después de que saliera, porque me lo mandó la editorial, y fue como, ¿qué acabo de leer? Y justo lo acaba de leer también Raquel, de Tonto el que no lea, y dijimos como, aparte de comentarlo hasta el infinito, fue como, vale, hay que hablarlo con más personas, creamos una lectura conjunta, hablamos con la autora, estábamos como, wow, ¿qué acabo de leer? Es una movida este libro, y nos encantó, nos atravesó. Es una novela de corte distópico, y habla la editorial, dice que es algo así como una historia de terror caribeño, y 100% estoy en eso. Va a estar ambientada en un lugar que podría ser muchos, puede ser Cuba o puede ser otros muchos lugares de Latinoamérica, donde hay, bueno, pues a las afueras, a los bordes de la civilización, hay una selva, y en el interior de esa selva hay una hacienda donde vive una serie de generaciones de mujeres. Vive una mujer que llegó antaño con sus hijas huyendo de unas cosas que le habían ocurrido, y allí aprendió que tenía que tener hijos y dárselos a la selva para que se los comiera. La selva devora a niños. Esa sangre, con ese sacrificio, les protege de todo lo demás. Y viven como una especie de dictadura de la selva, podríamos decir, porque no tienen elección más allá de seguir teniendo hijos
y dárselos a la selva. Es un libro que habla de miedos, ¿no? Porque de las cosas en las que creemos y por qué creemos, porque además, bueno, esa madre que llega allí con el paso de los años, en el presente de la novela, ya es abuela, ya no puede tener hijos y ha obligado a su hija a que siga teniendo hijos, bueno, a sus hijas. Cuando se pone todo rojo es que la selva tiene hambre y tienen que sacrificar a los niños. Ya no los llama sus hijos, son las crías, ¿no? Se crea aquí una deshumanización porque qué tremendo, ¿no? Lo que está ocurriendo. Elaine escribe de una forma sórdida, cruda, incómoda, crea ambientes sucios, que huelen mal, que no quieres estar ahí, donde se comen cosas asquerosas, todo el mundo está sudando, es una cosa como mal, ¿no? Es como todo como una auténtica pesadilla. Y en ese momento llega otra nueva mujer a la hacienda y va un poco a romper la rutina que hay. Esta nueva mujer que entra nos va a hablar también un poco de la realidad fuera de la selva, ¿no? Al final todo es una gran metáfora de muchas cosas, yo ya no os voy a contar de qué porque creo que es guay irlo descubriendo, pero es un libro que habla muchísimo de violencia, habla de narcotráfico, habla de adicciones, de prostitución y de la desesperación, ¿no? de ciertas personas y que te lleva a hacer cosas que tienes que estar viviendo para llegar a cometer ciertos crímenes o aceptar como normal ciertas cosas. Es un libro que habla de maternidad de una forma completamente diferente a cualquiera de los libros que hayáis leído, que le da una vuelta a todo, que te va a hacer pensar muchísimo sobre tu realidad. Es un libro que recomiendo muchísimo para club de lectura porque es un libro que te obliga a hablar y quieres hablar y quieres comentar y esto y lo otro. Es un libro que tienes que leer súper atento. Yo hay cosas que no me percaté en la primera lectura y me di cuenta en la segunda y me hicieron flipar aún más. Es un libro que yo leí después de leerlo, me dieron muchísimas ganas y de hecho empecé a ver de nuevo la serie Lost, Perdidos, porque esa parte de una selva, una isla, atrapados, hay ciclos, cada X tiempo la selva se pone roja, no será esto la luna, será el ciclo menstrual, es que no lo sé. Creo que hay un montón de interpretaciones y eso es aún más fantástico. Prepararos para una novela que no os deje indiferente. Es una novela incómoda y es una novela, lo he dicho antes, sórdida. No os imaginéis una cosa bonita en ningún caso. Es incómoda, pero es que es brutal, es certero, te remueve por dentro. Prepararos para flipar. Elaine se ha convertido en una de mis autoras referencia y es toda una reina para mí. O sea, mi admiración absoluta hacia esta autora. En el puesto número 2 de mis mejores lecturas del año tenemos una novela de 1987 y se trata de Beloved de Toni Morrison, que está editada por Lumen y por De Bolsillo. Yo lo leí en una edición súper antigua que conseguí en una librería de segunda mano de Plaza y Janés, pero bueno, donde la encontréis, leedla. Esta es una novela que habla principalmente de la esclavitud en Estados Unidos, pero lo hace de una forma completamente diferente a cualquier cosa que yo haya leído, visto en películas. Es súper original y es absolutamente también descorazonadora, importantísima. Es brutal, esto es una novela con mayúsculas, esto tiene todo, está escrita de maravilla, pero tengo que decir que me parece una novela muy complicada, creo que es de las más complicadas que yo he leído este año, pero bueno, si os gustan las lecturas complicadas y no os asustan las formas de escribir diferentes y que sean como experiencias lectoras, este desde luego es un libro para vosotros, ya veis dónde está en el segundo libro y podría estar en el primero de mi lista porque me ha parecido, vamos, espectacular. Y a ver, ¿cómo salva este libro? Tengo que decir que creo que la palabra es espeluznante. Creo que es una joya de la literatura y creo que es un libro que te atraviesa y que cuando lo lees no lo olvidas. Por lo que tengo entendido, la historia que se narra en Beloved está inspirada en la vida de Margaret Garner, pero mi consejo es que no leáis nada sobre ella o sobre su vida antes de leer el libro, porque el libro guarda sorpresas que merece la pena entrar a ellos sin tener ni idea, como hice yo en concreto, pero luego, sí, ya pues meteros a ver qué pasó con esta mujer también en la vida real. La novela nos va a hablar de Seth, o de Seth, no sé cómo se pronuncia, que vive en una casa con su hija y en esa casa está habitada también por el fantasma de un bebé. Seth hace años era esclava y huyó de la granja donde era esclava junto con sus hijos y fue a resguardarse, huyó a la casa de su suegra
que es una esclava liberada, su hijo había comprado su liberación. En ese momento que ella escapa, no saben dónde está su marido, pero bueno, espera encontrarse con él en algún momento. Y bueno, en este presente, pues ya su suegra ha fallecido, han pasado años, los hijos están en otros sitios, y en ese momento la esclavitud ya ha sido abolida. Van a pasar una serie de cosas, entre ellas que va a venir alguien a visitarla de su pasado y va a aparecer también una misteriosa niña que va a llegar hasta allí un poco para cambiarlo todo. A partir de ahí la vida de Seth va a cambiar y va a tener que enfrentarse a ciertas cosas que ocurrieron en el pasado. Va a estar todo contado de una forma muy muy fragmentaria y eso hace que sea bastante difícil de seguir la primera parte de la novela. Luego todo va encajando, pero bueno, tiene sentido porque está contado así. No solo es para crear misterio, sino porque hay ciertas cosas que ella no puede recordar, otros personajes tampoco, y bueno, va a ir creando a través de los diferentes personajes de la novela una especie de resumen, ¿no?, de diferentes personas, de cómo vivieron la esclavitud, porque al final, aunque esto habla de una familia y una serie de personajes concretos, en el fondo está hablando de la historia de la esclavitud en Estados Unidos, de la historia de miles de personas, ¿no? Entonces, bueno, es una historia llena de dolor, de pérdida, de humillación, de deshumanización, o sea, imaginaos, habla de la esclavitud, ¿no? Luego también habla de la importancia de la comunidad, habla de la tradición, habla de envidias, habla de maternidad, habla de las leyes, ¿no?, que había cuando todavía estaba la esclavitud, de diferentes condados, si alguien se escapaba, cómo podían hacer, los horrores que se podían vivir en esos lugares y a las cosas que se podían llegar a hacer de desesperación pura. También habla de que a pesar de que la esclavitud se abolió en 1865, eso no acabó realmente ni con el racismo ni con muchas otras problemáticas, ¿no? Que quien fue esclavo siempre fue esclavo, aunque fuera en su cabeza, ¿no? No es algo que dices, bueno, ya no, ¿no? Como las heridas que deja realmente esas vivencias. Y a pesar de todo el horror y toda la dureza que hay dentro de esta novela, también hay partes muy luminosas, habla de segundas oportunidades, habla de familia, del cariño, y habla mucho de dolor. Aquí sí que hay en Milord algo de realismo mágico. No es el grueso de la novela, pero bueno, hay unos toques que pueden ser realismo mágico o pueden ocurrir más en la cabeza de las personas. También hay bastante simbolismo en relación con los colores, también con elementos como la mantequilla, el fuego. Es una novela absolutamente descorazonadora, es una novela muy complicada de leer, como os decía, sobre todo la primera parte. Luego la segunda ya tienes la clave para entender todo. Es una novela que te rompe por todos los lados, preparados para sufrir y que para que es una lectura intensa, pero es un libro buenísimo. Y bueno, llegamos ya, sí que sí, a mi mejor lectura del año, al top 1. Es un libro que está aquí no solo por la experiencia lectora, sino por todo lo que a mí me despertó, mis sentimientos leyéndolo, que al final es lo que yo pues más valoro. Si lleváis tiempo por este canal ya sabéis qué libro va a estar aquí. Y estoy hablando de Betty, de Tiffany McDaniel, editado por Hoja de Lata. Me pareció un libro delicioso. Tiffany McDaniel es ahora una de mis autoras favoritas, sin duda también. Pero es que, bueno, Betty fue mi descubrimiento y es una de las novelas más bonitas que he leído nunca jamás. Es una novela que además creo que es muy importante por diferentes motivos. Es una novela que noveliza la historia de la vida de la madre de Tiffany McDaniel, que es Betty. Es una autora, o sea, es un libro que pasó años y años y años en un cajón porque ella lo escribió con 17 años y fue rechazada una y mil veces por diferentes editoriales, diciéndole que las historias de mujeres no interesaban a nadie, proponiéndole que cambiara la protagonista por un protagonista masculino, y ella decía que no, que era su madre, que cómo lo iba a cambiar. Se le pidió muchas veces que cambiara ciertas escenas por la brutalidad que tienen, lo cual vale, pero ella quería dejarlas ahí porque no es dolor por dolor, no es una ficción. Al ser una realidad no podía borrar ciertas cosas que marcaron la vida de su madre y de su abuela y de su abuelo y de sus tíos y de toda la gente, ¿no? Como decía, es una novelización, y aunque hay algunas licencias, por ejemplo, cambia los nombres de dónde están o crea algún lugar ficticio que va a ser común en todas las novelas de Tiffany McDaniel, los sucesos son absolutamente reales. Y esto hace que sea aún más tremendo de leer, porque
En este libro también hay que tener cuidado y tenéis que buscar trigger warnings si tenéis alguna problemática con diferentes temas, porque hay sucesos muy complicados. Hay una escena explicitísima de violencia contra animales, que yo es de las cosas más heavies que he leído en todos los días de mi vida, que ojalá no hubiera leído, pero bueno, entre haberla leído y no haber leído Betty, vale, digo, paso por el trauma y leo Betty, pero es que es una cosa tremenda. Es una cosa tan tremenda que solo puedes agarrarte ahí, como esto pasó, ¿cómo no lo va a poner? Porque ¿cómo no marcaría a una persona vivir algo así? ¿Vale? Ya aviso, no os podéis imaginar. Es que da igual lo que os imaginéis, es peor. Betty es una de las 8 hijas, creo que son hijas de un matrimonio que, bueno, el padre es cherokee, y Betty, de todos los hijos de ese matrimonio, es la que en apariencia parece más cherokee, por lo cual va a tener una relación muy especial con su padre, que sabe lo mal que se lo van a hacer pasar, ¿no? Por tener ascendencia cherokee. Vamos a conocer muchísimo de la cultura de los cherokee, cómo se hizo todo lo posible para aniquilar esa cultura matrilineal de una gran relación con la naturaleza, llena de cosas sabias, interesantes, preciosas, y cómo ese padre hizo para salvar todo lo que pude y para mantener eso en su familia, en sus hijos, que no perdieran sus raíces. Y bueno, Betty es quizás la que es el más vaso de todo eso, porque al tener una apariencia cherokee, pues no sé, como que su padre lo cuida más con ella para que esa fuerza de sus antepasados, digamos, y de sus creencias le sirviera un poco de escudo contra todo lo que iba a tener que vivir, porque es un libro que además habla mucho de las apariencias y de lo importante que es, no lo que aparentes, no lo que seas, porque el resto de sus hermanas, por ejemplo, que a la vista no parecen cherokees, son populares en el instituto, tienen amigos y no, aunque tienen la misma sangre que Betty, que es absolutamente repudiada por cómo es, no solo por sus compañeros, sino también como por sus profesores. La propia familia en general está bastante apartada de todos los lugares a los que van, y hay situaciones muy complicadas. Los dos padres de Betty son personajes increíbles. Al padre se le mira con mucho cariño porque es una persona muy encantadora, hace cosas muy buenas, pero es cierto que llega hasta donde llega, y lo vamos a ver si leemos la novela atentamente, que hay ciertas cosas que dices, no es posible que no lo supieras, que no estuvieras viendo esto, que estuvieras delante. El no saber qué hacer ante ciertos sucesos y que eso hiciera daño a algunos de sus hijos. Y la madre es un personaje muy complicado, para mí es el personaje de la novela, incluso más que Betty. La abuela, que es bueno, la abuela de la autora, la madre de Betty, que se llama Alka, es el personaje, es alguien que ha sufrido tantísimo, es alguien que odias en gran parte de la novela hasta que entiendes lo que le está pasando y lo que le ha pasado. Es los mayores de los horrores se viven en esta familia. Luego una de las hermanas de Betty, que se llama Freya, también es uno de mis personajes más queridos. Vamos a ir viendo cómo era crecer en esta familia, vamos a llorar muchísimo, va a haber muchas pérdidas, pero va a haber momentos muy luminosos, va a haber cosas muy bonitas. Tiffany McDaniel tiene el poder de escribir horrores y hacerlo de una forma preciosa. Creo que es uno de los libros más bonitos que he leído nunca, en la forma de escribir y la forma de crear los entornos. Es un libro mágico para mí, es una historia, es un coming of age, es una historia de crecimiento con las mayores de las oscuridades y la mayor de las luces. Es un libro precioso, también hay muchísimo simbolismo, es uno de esos libros que hay pistas en todas partes, leerlo con 1000 ojos preparados para que os desgarre. Y creo que es un libro que, si fuera todo ficción, a lo mejor hay gente que diría, se está pasando, esto no puede ser así, esto quítalo. No, al ser una vida real, eso cobra otro sentido y te das cuenta de los horrores que pueden ocurrir a la vista de todos, y también en el interior de una casa, y como muchas veces no se hace nada porque no se quiere o porque no se puede. Es una novela que empieza más o menos en 1954, que es cuando nace Betty. Tenemos unos años antes también, antes de que ella nazca, pero bueno, para que ubiquéis más o menos en el tiempo. Preparados para amar a muchísimos personajes, para sufrir, para ver la realidad de Estados Unidos en un contexto diferente, para aprender de la historia de los cherokees desde un punto de vista también diferente al que nos han contado en muchísimas ocasiones.
un libro que te va a hacer ver los dientes de león, las flores amarillas de otra manera, muy cotidiano y muy intimista en muchas escenas, que habla de la historia de una familia que les convierte en eternos, que hace que vivan para siempre en ti. Creo que es una oda a la familia espectacular. El libro más bonito que he leído este año, el libro que más me ha hecho sufrir, el libro que me ha descubierto una autora que ahora amo, un libro que cambió mi forma de leer porque me ha hecho leer de una forma mucho más empática, mucho más atenta a simbolismos, a detalles, que me hizo ir y venir, que me tuvo hablando conversaciones de horas y horas con amigas. Un libro que voy a recomendar a diestro y siniestro siempre, pero avisando de que hay escenas muy complicadas y que creo que no todo el mundo puede enfrentarse a ellas, así que de verdad, si eres sensible a algunos temas, míralo antes de leerlo. Pero bueno, si te ves fuerte para enfrentarte a eso, creo que Betty va a guardar un lugar muy, muy importante en tu corazón, ahora y siempre. Ojalá le des la oportunidad y ojalá lo disfrutes tanto como yo. Estas han sido mis mejores lecturas de 2023. Millones de gracias por pasar todo este rato conmigo. Cuéntame en comentarios, por favor, cuál ha sido tu mejor lectura del año. Seguimos charlando este 2024 sobre libros aquí todas las semanas. Mil gracias por todo el cariño y el apoyo que me dais siempre y os mando un beso enorme. ¡Hasta luego!